Una de las ventajas de crecer siendo el único hijo varón de la familia es que cuando éramos chicos nunca hubo problemas con que jugara a las muñecas con mis hermanas, así que pude tener casi toda la full experience de construir casitas, hacer que los juguetes formen familias, tomen el té y todas esas cosas. Posiblemente haber pasado por eso fue lo que luego provocó mi obsesión con los Sims, que era como jugar a las muñecas pero muchísimo mejor. En casa, los juguetes casi no tenían roles de género y las casitas podían ser habitadas por igual por Barbies, figuras de dinosaurios o autitos de carrera. Había algunas Barbies, por supuesto, pero nunca fueron demasiadas. Supongo que deben haber sido un juguete bastante caro para una familia que criaba infantes en los 90 y los principios de los 2000, pero estaban ahí. Creo que debe haber pocos hogares en Occidente donde nunca hubo ni siquiera una Barbie o alguna imitación de las mismas. Porque Barbie, mal que les pese a quienes les gusta decir que el capitalismo es una fuerza del mal, es mucho más que una muñeca, un producto o una marca multimillonaria. Es un fenómeno cultural masivo de escala global, uno tan grande y profundo que cuando en Hollywood sacan una película de ella, el mundo se para. Solo en Argentina más de 3 millones de personas fueron a ver la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling durante los primeros días de su estreno. Casi un 10% del país yendo al cine con remeras rosas. Eso es un impacto cultural masivo. Negarlo es ser muy estúpido. Y cuando algo es así de masivo, es inevitable que aparezcan las discusiones a su alrededor. Barbie, como película, logró adelantarse a las polémicas que seguramente iban a salir después de su estreno. Es una película feminista, o al menos una película con perspectiva de género. Una cosa que me quedé pensando después de salir del cine es que esa perspectiva no aparecía en los trailers, en los pósters o en ningún otro de los contenidos de la inmensa campaña publicitaria que hicieron para promocionarla. Fue esa ausencia lo que llevó a que algunos bobos en Twitter celebraran antes de tiempo. Barbie va a ser una película sin ideología de género, se mueren las feministas, recuerdo haber leído en algún comentario antes del estreno, y me imagino que la persona que lo escribió y probablemente muchos otros como él la pasaron muy mal en el cine. La película de Barbie terminó siendo una sátira hermosa que realiza una profunda crítica a la desigualdad de género en la sociedad y también se burla del mismo producto que inspiró su historia, pero no quiero hablar mucho de su trama. Sobre eso hay mucha gente que ya hizo videos muy interesantes, algunos de ellos los voy a dejar en la descripción de este video. De lo que quiero hablar es sobre lo que provocó la película en muchas personas, de las discusiones que generó y la indignación masiva que algunos están mostrando porque parece que el feminismo contaminó lo que ellos consideraban un producto puro, blanco y sano. Barbie es una película antihombres, es pura ideología de género, otra película más arruinada por la cultura woke. Lágrimas, lágrimas y más lágrimas de gente que tiene el alma tan frágil que no puede ir al cine sin sufrir si la película le muestra cosas que desconocen o perspectivas con las que no están de acuerdo. Barbie es un fenómeno complejo, todos los consumos culturales que llegan a esos niveles de masividad lo son. Encasillarlos en la pequeña caja de nuestras ideologías es siempre algo imposible. Y es un fenómeno complejo porque es el reflejo fiel de nuestra propia complejidad. Contrario a lo que muchos creen, Barbie, como juguete, nació como un producto pensado para el empoderamiento de las mujeres en una época en la que el consenso sobre el rol de las mujeres en la sociedad empezaba a quebrarse. Ruth Handler, la creadora de Barbie, se dio cuenta de eso cuando vio que su hija prefería jugar con muñecas que parecían adultas en vez de muñecos de bebés. Es probable que al crear a Barbie, Ruth tuviera en mente las ganancias y no la posibilidad de hacer una profunda crítica social a través de un juguete. Pero esa diferencia importa muy poco. Al crear un juguete que mostraba a millones de personas que las niñas podían soñar con ser más que madres, Ruth hacía un pequeño aporte a eso que conocemos como cambio social. Un dato interesante sobre esos primeros años de Barbie es que en un principio la muñeca estaba sola. Su compañero nació no como un producto natural, sino como una respuesta de Mattel a las críticas conservadoras que empezaron a surgir en Estados Unidos. Muchos padres de familia y voceros religiosos decían que no era correcto que las niñas jugaran con una muñeca que era abiertamente soltera a una edad tan avanzada. Entonces nació Ken, para terminar con esas críticas y que los padres conservadores pudieran dormir tranquilos de noche sabiendo que sus hijas no jugaban con juguetes feministas. Ese mismo origen histórico está muy bien reflejado en la película, donde Ken es solo Ken, un accesorio, un personaje secundario que existe casi en los márgenes. Gran parte de la película gira en torno a esa cuestión, y una de las cosas que más hace enojar a algunos tarados, que Ken sea mostrado como un personaje medio bobo y sin importancia, como si la construcción de un personaje en la ficción de alguna forma pudiera impactar en el mundo real, pero de eso quiero hablar después. Me gusta describir a las ideologías como un virus, algo que se contagia y que a veces es difícil de combatir una vez que entró en tu cabeza. No es una crítica, me parece que es una de las cosas más maravillosas que la mente humana puede hacer, pero al igual que muchas de esas otras cosas, a veces
sus consecuencias no son precisamente maravillosas. Junto con una idea que te contagiaron, también puede ir el impulso a ser egoísta, cruel o despiadado. Cuando Ken sale al mundo real y descubre el patriarcado, después vuelve al mundo de Barbie llevando consigo ese virus. Las cosas a las que nos exponemos nos cambian y transforman. No somos los mismos cuando una idea logra entrar en nuestra cabeza. Ken contagia a todos los otros Kens con el virus del patriarcado y terminan dando vuelta a la sociedad feminista e utópica en la que vivían las Barbies. Una de mis obsesiones en los últimos años fue la cuestión de cómo divulgar los discursos que critican a la masculinidad tradicional. Esa obsesión fue la que me llevó a crear Los Nenes No Lloran, pero ahora hace casi un año que en este espacio ya casi no hablo de ese tema, porque me cansé de la polarización constante que hay al respecto. La peli de Barbie es una buena prueba de que se puede hablar sobre la vulnerabilidad de las masculinidades sin agresividad y sin terminar espantando al mismo público masculino al que supuestamente queremos interpelar. El Ken que vuelve del mundo real buscando instalar un patriarcado no es más fuerte que el Ken anterior que miraba a Barbie desde un costado de la pista de baile, preguntándose si de verdad había venido al mundo solo a ser un accesorio. Ambos Kens comparten una misma fragilidad y una falta de definición sobre sí mismo que termina haciéndoles mucho daño. Y hasta que no pueden resolver esa cuestión, hasta que no logran deconstruirse a sí mismos, no pueden ser felices. Just Ken o Él es solo Ken era el eslogan con el que la película lo promocionaba como personaje, pero termina siendo también el punto máximo de su autoconciencia. Esto es lo que soy y con eso es suficiente. No me parece un mal mensaje para los varones. No hace falta que seas indestructible, que seas a prueba de balas, que seas capaz de resolver cualquier problema o que nunca jamás seas desbordado por tus emociones. Lo que ya sos es suficiente, loco. Nadie te está pidiendo que seas Superman. Y si lo hacen, es injusto con vos. Esa narrativa donde lo vulnerable del humano es puesto en escena me gusta mucho. No se trata de decirle a los varones que se deconstruyan, que mejoren o que acepten un nuevo tiempo donde ya no son protagonistas. Se trata simplemente de enseñarles a aceptar sus propias humanidades. Pero entonces, ¿puede un personaje de ficción impactar en la vida real? Ese punto es interesante porque usualmente los que cancelan cosas cuando son deconstruidas o muy inclusivas dicen que la ficción no genera efectos en la realidad, que si la actriz de La Sirenita es una chica negra no sirve de nada y solamente arruina la historia. Pero si eso es así, entonces ¿cuál sería el problema de que Ken sea como es en la película de Barbie? ¿Será que al final la representación sí es importante y sí genera efectos? Yo creo que sí. Y por eso también está bueno que tantos varones hayan ido al cine creyendo que iban a encontrarse con una película dirigida por Pepe Argento y terminaron viendo en realidad una película con perspectiva de género. Seguramente algunos de esos varones se enojaron y se fueron a la mitad de la película. Seguramente otros la vieron entera y luego entraron a Twitter a quejarse de cómo el feminismo está arruinando todo. Pero algunos de ellos quizás la vieron completa. Algunos de ellos quizás lloraron un poquito en las escenas en las que Barbie sufre su crisis. Algunos de ellos quizás se sintieron identificados con el conflicto de Ken y con el sentimiento de insuficiencia que lo condena todo el tiempo. Esos varones seguramente volvieron a sus casas pensando en cómo, al igual que Ken, ellos también estuvieron atrapados en una narrativa injusta que no les permitía sentir cosas ni procesar correctamente sus sentimientos. Y que una ficción sea capaz de provocar esas reflexiones a partir de la historia de una muñeca es algo para celebrar. Incluso si nunca jugaste con una Barbie. Pero como conté al principio, yo sí jugaba con Barbies de chico. Así que yo estoy contento con la película y con todo lo que busca transmitir.